Capítulo 1. Grandes esperanzas. Shannon. Era el 10 de enero de 2005, un año completamente nuevo y el primer día de instituto después de las vacaciones de Navidad. Y estaba nerviosa, tan nerviosa de hecho que había vomitado al menos 3 veces esa mañana. Mi pulso latía a un ritmo preocupante, mi ansiedad era la culpable de los latidos erráticos de mi corazón y la causa de que las ganas de vomitar no me abandonaran. Alisando mi nuevo uniforme escolar, miré mi reflejo en el espejo del baño y apenas me reconocí. Blazer azul marino con el escudo del colegio Tomen en el pecho, con una blusa blanca y una corbata roja. Una falda gris que terminaba en la rodilla, revelando 2 piernas flacas y poco desarrolladas. Y terminaba con medias color canela, calcetines azul marino y zapatos de salón negros de 5 centímetros. Parecía un fraude, y también me sentía como uno. Mi único consuelo era que los zapatos que me había comprado mamá me hacían llegar al 1,55 m. Era ridículamente pequeña para mi edad en todos los sentidos. Estaba extremadamente delgada, subdesarrollada con 2 garbanzos por pechos, claramente intacta por el boom de la pubertad que había golpeado a todas las chicas de mi edad. Mi cabello castaño, largo y suelto, fluía por la mitad de mi espalda, apartado de mi rostro con una cinta para el cabello color rojo. Mi cara sin rastro de maquillaje me hacía parecer tan joven y pequeña como me sentía. Mis ojos eran demasiado grandes para mi rostro y de un impactante tono azul. Traté de entrecerrar los ojos para ver si eso hacía que mis ojos parecieran más humanos, e hice un esfuerzo consciente para adelgazar mis labios carnosos metiéndolos en mi boca. No, entrecerrar los ojos solo me hacía parecer discapacitada y estreñida. Resoplando con frustración, me toqué las mejillas con la punta de los dedos. Me gustaba pensar que lo que me faltaba en altura y pecho lo compensaba en madurez. Era sensata y un alma vieja. Nana Murphy siempre decía que nací con 30 años. Hasta cierto punto era cierto. Nunca había sido alguien que se dejara llevar por los chicos o por las modas pasajeras. Simplemente no me interesaba. Una vez leí en alguna parte que maduramos con el daño, no con la edad. Si ese es el caso en lo emocional, yo estaba jubilada. Muchas veces me preocupaba no funcionar como las otras chicas. No tenía los mismos impulsos o interés en el sexo opuesto. No tenía interés en nadie, chicos, chicas, actores famosos, modelos atractivos, payasos, cachorros. Bueno, está bien, me gustaban los cachorritos y los perros grandes y esponjosos, pero el resto me daban igual. No tenía ningún interés en besar, tocar o acariciar. No podía soportar la idea de hacerlo. Supongo que ver cómo se desmoronaba el desastre que fue la relación de mis padres me había alejado de la posibilidad de unirme a otro ser humano de por vida. Si la relación de mis padres era una representación del amor, entonces no quería ser parte de esta, prefería estar sola. Sacudí la cabeza para despejar mis estruendosos pensamientos antes de que se oscurecieran hasta el punto de no retorno. Miré mi reflejo en el espejo y me obligué a practicar algo que últimamente rara vez hacía: sonreír. Respira hondo, me dije. Este es tu nuevo comienzo. Abrí el grifo, me lavé las manos y me eché un poco de agua en el rostro, desesperada por calmar la ardiente ansiedad que rugía dentro de mi cuerpo. La perspectiva de mi primer día en una escuela nueva era desalentadora. Cualquier escuela tenía que ser mejor que la que estaba dejando atrás. El pensamiento entró en mi mente y me estremecí de vergüenza. Escuelas, pensé abatida, en plural. Sufrí acoso incesante tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Por alguna cruel y desconocida razón, me había convertido en el blanco de las frustraciones de todos los niños desde la tierna edad de 4 años. Desde el primer día, la mayoría de las niñas de mi clase decidieron que no les gustaba y que no debían asociarse conmigo. Y los chicos, aunque no eran tan sádicos en sus ataques, no eran mucho mejores. No tenía sentido, porque me llevaba bien con los otros niños de nuestra calle y nunca tuve altercados con nadie en el barrio. Pero la escuela fue como el 7º círculo del infierno para mí. Los 9, en lugar de 8 años habituales de primaria, habían sido una tortura. El jardín de infantes fue tan angustioso para mí que tanto mi madre como la maestra decidieron que sería mejor repetir el año con una nueva generación. A pesar de que fui igual de miserable en mi nueva clase, hice un par de amigas cercanas, Claire y Lizzie, cuya amistad me había hecho soportable la escuela. Cuando llegó el momento de elegir escuela secundaria en nuestro último año de primaria, me di cuenta de que era muy diferente a mis amigas. En septiembre, Claire y Lizzie asistirían al colegio Tomen,
una espléndida escuela privada de élite, con fondos masivos e instalaciones de primer nivel, provenientes de los sobres marrones de los padres adinerados que estaban empeñados en asegurarse de que sus hijos recibieran la mejor educación que el dinero podía comprar. Mientras tanto, a mí me habían matriculado en la escuela pública local, superpoblada, en el centro de la ciudad. Todavía recordaba la sensación horrible de ser separada de mis amigas. Estaba tan desesperada por alejarme de los matones que incluso le rogué a mamá que me enviara a terminar los estudios a Vira con su hermana, la tía Alice y su familia. No había palabras para describir el sentimiento de devastación que se apoderó de mí cuando mi padre se plantó sobre mudarme con la tía Alice. Mamá me amaba, pero era débil y estaba cansada, así que no puso resistencia cuando papá insistió en que asistiera a la escuela comunitaria Bellingrave. Después de eso empeoró. Todo se volvió más vicioso, más violento, más físico. Durante el primer mes de primero, varios grupos de niños me acosaron y exigieron cosas que no estaba dispuesta a darles. Después de eso me etiquetaron como afligida, porque no me llevaba bien con los mismos chicos que habían hecho de mi vida un infierno durante años. Los más capullos me etiquetaron como transexual, sugiriendo que la razón por la que era tan frígida era porque tenía partes de niño debajo de la falda. Pero no importaba cuán crueles fueran los chicos, las chicas eran mucho más originales y mucho peores. Difundieron rumores maliciosos sobre mí, sugirieron que tenía anorexia y que todos los días tiraba mi comida al retrete después del almuerzo. No era anoréxica ni bulímica, por cierto. En la escuela me sentía petrificada y no podía soportar comer nada porque vomitar, que era algo que ocurría a menudo, era una respuesta directa al peso insoportable del estrés en el que estaba. También era pequeña para mi edad, baja, sin desarrollar y delgada, lo que no ayudó a desviar los rumores. Cuando cumplí 15 y todavía no había tenido mi primer periodo, mi madre cogió cita con el médico de cabecera. Después de varios análisis de sangre y pruebas, el médico nos aseguró tanto a mi madre como a mí que yo estaba saludable y que era común que algunas niñas se desarrollaran más tarde que otras. Había pasado casi un año desde entonces y aparte de un ciclo irregular en verano que había durado menos de un día, todavía no tenía un periodo adecuado. Para ser honesta, había renunciado a que mi cuerpo funcionara como el de una chica normal cuando claramente yo no lo era. Mi doctor también alentó a mi madre a evaluar un cambio escolar, sugiriendo que el estrés que sufría en la escuela podría ser un factor contribuyente a mi evidente retraso en el desarrollo. Después de una acalorada discusión entre mis padres en la que mamá intentó defenderme, me enviaron de regreso a la escuela, donde fui sometida a un tormento implacable. Su crueldad variaba desde los insultos y la difusión de rumores hasta pegarme compresas en la espalda y agredirme físicamente. Una vez, en clase de economía doméstica, algunas de las chicas del asiento de atrás cortaron un trozo de mi coleta con tijeras de cocina y la agitaron como un trofeo. Todos se rieron y creo que en ese momento odié más a los que se reían de mi dolor que a los que me lo causaban. En otra ocasión, durante educación física, las mismas chicas me tomaron una foto en ropa interior con uno de sus móviles con cámara y se la enviaron a todos los de nuestro curso. El director tomó medidas de forma rápida y expulsó a la propietaria del teléfono, pero no antes de que la mitad de la escuela se riera a costa mía. Recordaba haber llorado tanto ese día, no frente a ellas por supuesto, sino en los baños. Me encerré en un cubículo y contemplé acabar con todo, tomar un montón de pastillas y terminar con toda esa mierda. La vida, para mí, era una amarga decepción y en ese momento no quería participar más en ella. No lo hice porque era demasiado cobarde. Tenía demasiado miedo de que no funcionara y me despertara y tuviera que enfrentar las consecuencias. Yo era un maldito desastre. Mi hermano Joey dijo que me atacaban porque era guapa y llamó zorras celosas a mis torturadoras. Me dijo que yo era preciosa y me alentó a ser más fuerte que eso. Era más fácil decirlo que hacerlo, y tampoco estaba tan segura de que lo que decía era cierto, por muy bonito que fuera. Muchas de las chicas que me atacaban eran las mismas que me habían estado acosando desde el preescolar. Dudaba que las apariencias tuvieran algo que ver. Yo era simplemente desagradable. Además, por mucho que mi hermano intentaba estar ahí para mí y defender mi honor, Joey no entendía cómo era el tormento que me suponía la escuela. Mi hermano mayor era el polo opuesto a mí en todos los sentidos. Si yo era baja, él era alto. Yo tenía los ojos azules, él verdes.
Mi cabello era oscuro, el de él era rubio. Su piel era dorada por el sol, yo era pálida. Él era sincero y alborotador, mientras que yo era callada y reservada. El mayor contraste entre nosotros era que mi hermano era adorado por todos en la escuela comunitaria Bellingrane, también conocida como ECB, la escuela secundaria y pública a la que ambos asistíamos. Por supuesto, obtener un lugar en el equipo de lanzamiento de Cork ayudó a la popularidad de Joey, pero incluso sin deportes era alguien genial. Y al ser alguien genial, Joey trató de protegerme de todo, pero era una tarea imposible para una sola persona. Joey y yo teníamos un hermano mayor, Darren, y 3 hermanos menores, Tag, Ollie y Son, pero ninguno de nosotros había hablado con Darren desde que se fue de la casa hace 5 años, tras otra infame pelea con nuestro padre. Tag y Ollie, que tenían 11 y 9 años, aún estaban en primaria, y Son, que tenía 3 años, apenas había dejado de usar pañal, por lo que no había muchos protectores a los que recurrir. Era en días como ese que extrañaba a mi hermano mayor. A los 23, Darren era 7 años mayor que yo, grande e intrépido. Era el hermano mayor que toda niña pequeña desearía. Desde pequeña besaba el suelo por el que pisaba, siguiéndolo a él y a sus amigos, acompañándolo a donde quiera que fuera. Siempre me protegió, asumiendo la culpa en casa cuando hacía algo mal. No fue fácil para él, y siendo yo mucho más joven que él, no había entendido el alcance total de su lucha. Mamá y papá solo se habían estado viendo un par de meses cuando ella quedó embarazada de Darren a los 15 años. Considerado como un bebé bastardo al nacer fuera del matrimonio en la Irlanda católica de 1980, la vida siempre había sido un desafío para mi hermano. Después de cumplir 11 años, todo empeoró mucho para él. Al igual que Joey, Darren era un gran lanzador y al igual que a mí, nuestro padre lo despreciaba. Siempre encontraba algo malo en Darren, ya fuera su cabello, su letra, su desempeño en el campo o su elección de pareja. Darren era gay y nuestro padre no podía soportarlo. Le echó la culpa de la orientación sexual de mi hermano a un incidente del pasado, y nada de lo que alguien dijo pudo hacerle entender a nuestro padre que ser gay no era una elección. Darren nació gay, de la misma manera que Joey nació heterosexual y yo nací vacía. Él era quien era y me rompió el corazón que no fuera aceptado en su propia casa. Vivir con un padre homofóbico fue una tortura para mi hermano. Odiaba a papá por eso, más de lo que lo odiaba por todas las cosas terribles que había hecho a lo largo de los años. La intolerancia de mi padre y su flagrante comportamiento discriminatorio hacia su propio hijo fue, con evidencia, el más vil de sus rasgos. Cuando Darren dejó el Harling para concentrarse en sus estudios, nuestro padre enloqueció. Meses de discusiones acaloradas y altercados físicos dieron como resultado una gran pelea en la que Darren hizo las maletas, salió por la puerta y nunca regresó. Habían pasado 5 años desde esa noche, y aparte de la tarjeta de Navidad anual que llegaba por correo, ninguno de nosotros había visto ni había sabido nada de él. Ni siquiera teníamos un número de teléfono o dirección. Prácticamente desapareció. Después de eso, toda la presión que nuestro padre había ejercido sobre Darren se trasladó a los niños más pequeños, que eran, a los ojos de nuestro padre, sus hijos normales. Cuando no estaba en el pub o en las casas de apuestas, nuestro padre arrastraba a los niños a entrenamientos y partidos. Enfocó toda su atención en ellos. Yo no le servía de nada, por ser una chica y todo eso. No era buena en los deportes, ni sobresalía en la escuela ni en ninguna actividad extraescolar. A los ojos de mi padre, yo era solo una boca que alimentar hasta los 18 años. No era algo producto de mi imaginación. Papá me dijo esto en innumerables ocasiones. Después de la 5ª o 6ª vez me volví inmune a las palabras. No tenía ningún interés en mí, y yo no tenía ningún interés en tratar de estar a la altura de sus expectativas irracionales. Nunca sería un chico, y no tenía sentido tratar de complacer a un hombre cuya mente estaba en los años 50. Hacía tiempo que me había cansado de suplicar amor a un hombre que, en sus propias palabras, nunca me quiso. Sin embargo, la presión que ejercía sobre Joey me preocupaba, y esta era la razón por la que me sentía tan culpable cada vez que tenía que acudir en mi ayuda. Estaba en 6º año, su último año de preparatoria, y tenía sus propios problemas: la liga de fútbol, su trabajo a tiempo parcial en la gasolinera, los estudios y su novia, Offie. Sabía que cuando yo sufría, Joey también lo hacía.
No quería ser una carga para él, alguien de quien tuviera que cuidar constantemente, pero había sido así desde que tenía memoria. Para ser honesta, en la escuela no podía soportar ver la decepción en los ojos de mi hermano ni un minuto más. Encontrármelo en los pasillos sabiendo que, cuando me miraba, su expresión se hundía. Para ser justos, los maestros de ECB habían tratado de protegerme de mis agresores, y la maestra de orientación de ECB, la señora Falby, incluso organizó sesiones quincenales de asesoramiento con un psicólogo escolar durante el segundo año hasta que se acabaron los fondos. Mamá se las había arreglado para juntar el dinero y que yo viera a un consejero privado, pero a 80 euros por sesión, y teniendo que censurar mis pensamientos a pedido de mi madre. Solo lo había visto 5 veces antes de mentirle a mi madre y decirle que me sentía mejor. No me sentí mejor, nunca me sentí mejor, simplemente no podía soportar ver a mi madre luchar. Odiaba ser una carga financiera para ella, así que aguanté, sonreí y seguí caminando hacia el infierno de todos los días. Pero el acoso nunca se detuvo, nada se detuvo, hasta que un día lo hizo. La semana anterior a las vacaciones de Navidad del mes pasado, solo 3 semanas después de un incidente similar con el mismo grupo de chicas, llegué a casa llorando a mares, con el jersey del colegio desgarrado por delante y la nariz tapada con un pañuelo desechable para detener la hemorragia de la paliza que había recibido a manos de un grupo de chicas de 5º año, quienes con vehemencia sugirieron que había tratado de salir con el novio de una de ellas. Era una mentira descarada, considerando que nunca vi al chico del que me acusaron de tratar de seducir, y otra más en la larga lista de patéticas excusas para golpearme. Ese fue el día que paré, dejé de mentir, dejé de fingir, simplemente me detuve. Ese día no fue solo mi punto de quiebre, también fue el de Joey. Entró en casa detrás de mí con una semana de expulsión en su bolsillo por golpear al hermano de mi torturadora principal, Chiara Maloney. Con tan solo verme, mi madre decidió que tenía que sacarme de esa escuela, en contra de los deseos de mi padre, quien pensó que necesitaba endurecerme. Mamá fue a la cooperativa de ahorro y crédito local y pidió un préstamo para pagar las cuotas de admisión del colegio Tomen, la escuela secundaria privada de pago ubicada a 25 kilómetros al norte de Bellingham. Me preocupaba por mi madre, pero sabía que si tenía que cruzar las puertas de esa escuela una vez más, no volvería a salir. Había llegado a mi límite. La perspectiva de una vida mejor, una vida más feliz, estaba justo enfrente de mí y me había aferrado a ella con ambas manos. Y a pesar de que temía la reacción violenta de los niños de mi barrio de viviendas sociales por asistir a una escuela privada, sabía que no podía ser peor que la mierda que había soportado en la escuela que estaba dejando atrás. Además, Claire Biggs y Lizzie Young, las 2 chicas que habían sido mis amigas en la escuela primaria, estarían en mi clase en el colegio Tomen. El director, el señor Tommy, me lo aseguró cuando mi madre y yo nos encontramos con él durante las vacaciones de Navidad para matricularme. Tanto mamá como Joey me alentaron y apoyaron. Mamá hacía más turnos de limpieza en el hospital para pagar los libros y el uniforme nuevo que incluía una blazer. Antes del colegio Tomen, las únicas blazers que había visto eran las que llevaban los hombres en misa los domingos. Nunca había visto a un adolescente con blazer, y ahora sería parte de mi vestuario diario. Dejar la escuela secundaria a mitad de año, un año con exámenes importantes, había causado una gran ruptura en nuestra familia, pues gastar miles de euros en una educación que era gratuita en la escuela pública cerca de casa enfurecía a mi padre. Cuando traté de explicarle a mi padre que la escuela no fue tan fácil para mí como lo fue para su querido hijo estrella de la Asociación Atlética Gaélica, me hizo callar, se negó a escucharme y me hizo saber en términos inequívocos que no me apoyaría si asistía a una escuela fina de rugby, glorificada, llena de un montón de payasos privilegiados y engreídos. Todavía podía recordar las palabras «baja de las nubes, niña» y «te criaron lejos del rugby y de las escuelas finas», sin mencionar mi favorito «nunca encajarás con esos cabrones», saliendo de la boca de mi padre. Quería gritarle «tú ni siquiera eres el que paga», ya que papá no había trabajado un día desde que yo tenía 7 años y mantener la familia recaía en mi madre, pero valoraba demasiado el poder caminar. Mi padre no lo entendió, pero, de nuevo, tuve la sensación de que ese hombre nunca había sido el objeto de intimidación ni un solo día en toda su vida. Si se trataba de intimidar, Teddy Lynch era quien lo hacía. Solo había que ver lo intimidada que tenía mi madre. Debido a la indignación de mi padre por mi educación,
Pasé la mayor parte de mis vacaciones de invierno encerrada en la habitación y tratando de mantenerme fuera de su vista. Siendo la única chica en una familia con 5 hermanos, tenía mi propia habitación. Joey también tenía su propia habitación, aunque la suya era mucho más grande que la mía, ya que la había compartido con Darren hasta que se mudó. Todd y Ali compartían otro dormitorio más grande. Sean y mis padres dormían en el dormitorio más grande. A pesar de que solo era el trastero en la parte delantera de la casa, donde no cabía un alfiler, aprecié la privacidad que me brindaba la puerta de mi propio dormitorio, con cerradura. A pesar de tener 4 dormitorios, nuestra casa era diminuta, con una sala de estar, una cocina y un baño para toda la familia. Era una casa adosada y estaba situada en el borde de Elks Terrace, el barrio de viviendas públicas más grande de Bellingrane. La zona era dura y plagada de crimen, pero él habitaba aislándome en mi habitación. Mi diminuta habitación era mi santuario en una casa y una calle llena de bullicio y locura, aunque sabía que no duraría para siempre. Mi privacidad tenía los días contados, porque mamá estaba embarazada de nuevo. Si tenía una niña, perdería mi santuario. ¡San! Los golpes estallaron al otro lado de la puerta del baño, sacándome de mis pensamientos impenetrables. «Date prisa, ¿quieres? Quiero mear». «2 minutos, Joey», respondí, y continué evaluándome en el espejo. «Puedes hacerlo», me susurré a mí misma. «Sí que puedes, Shannon». Los golpes se reanudaron, así que rápidamente me sequé las manos en la toalla que colgaba del perchero y abrí la puerta. Mis ojos se posaron en mi hermano, que estaba ahí parado llevando solo un par de boxers negros y rascándose el pecho. Sus ojos se agrandaron cuando notó mi apariencia. La expresión somnolienta en su rostro se volvió alertada y sorprendida. Tenía un ojo morado por el partido del fin de semana, pero no parecía preocuparle lo más mínimo. «¿Estás...?» La voz de mi hermano se apagó cuando me dio esa evaluación fraternal. Me preparé para las bromas que inevitablemente haría a mi costa, pero nunca llegaron. «Encantadora», dijo en su lugar, ojos verde pálido, cálidos y llenos de preocupación no expresada. «El uniforme te queda bien, San». «¿Crees que irá bien?» Mantuve mi voz baja, para no despertar al resto de la familia. Mamá había trabajado 2 turnos ayer y ella y papá estaban durmiendo. Podía oír los fuertes ronquidos de mi padre detrás de la puerta cerrada de su dormitorio, y los niños se despertarían más tarde para ir a la escuela. Como de costumbre, solo éramos Joey y yo, los 2 amigos. «¿Crees que encajaré, Joey?», pregunté, expresando mis preocupaciones en voz alta. Podía hacer eso con Joey. Era el único de nuestra familia con el que sentía que podía hablar y confiar. Miré mi uniforme y me encogí de hombros con impotencia. Sus ojos ardían con una emoción tácita mientras me miraban, y sabía que se había levantado tan temprano no porque estuviera desesperado por usar el baño, sino porque quería despedirse de mí en mi primer día. Eran las 6:15 de la mañana. Al igual que el colegio Tomen, ECB no comenzaba hasta las 9:05, pero tenía que coger un autobús y el único que pasaba por la zona salía a las 6:45. Era el primer autobús del día que salía de Bellinglane, pero era el único que pasaba por la escuela a tiempo. Mamá trabajaba casi todas las mañanas y papá todavía se negaba a llevarme. Cuando le pregunté si podía llevarme a la escuela, me dijo que si me dejaba de tonterías y regresaba a la escuela comunitaria de Bellinglane como Joey y los demás chicos de nuestra calle, no necesitaría que me llevaran a la escuela. «Estoy muy orgulloso de ti, Sean», dijo Joey con una voz cargada de emoción. «Ni siquiera te das cuenta de lo valiente que eres». Aclarándose la garganta un par de veces agregó: «Espera, tengo algo para ti». Con eso cruzó el estrecho rellano y entró en su dormitorio, regresando menos de 1 minuto después. «Toma», murmuró, poniendo un par de billetes de 5 euros en mi mano. «Joey, no». Inmediatamente rechacé la idea de aceptar su dinero ganado con tanto esfuerzo. Para empezar, no ganaba mucho en la gasolinera y el dinero era difícil de conseguir en nuestra familia, por lo que aceptar 10 euros de mi hermano era inimaginable. «No puedo». «Coge el dinero, Shannon. Solo son 10 euros», me indicó con una expresión sensata. «Sé que la abuela te dio el dinero del autobús, pero ten algo en tu bolsillo. No sé cómo funciona esa mierda de lugar, pero no quiero que entres allí sin un poco de dinero». Tragué el nudo de emoción que se abría paso hasta mi garganta y logré decir: «¿Estás seguro?». Joey asintió. Luego tiró de mí para abrazarme. «Vas a estar grandiosa», susurró en mi oído, abrazándome tan fuerte que no estaba segura de a quién estaba tratando de convencer o consolar. «Si alguien se mete contigo lo más mínimo, entonces envíame un mensaje de texto. Iré allí y quemaré esa maldita escuela hasta los cimientos.
y a todos los tipos ricos y cabrones de rugby que hay en ella. Ese fue un pensamiento aleccionador. Voy a estar bien, dije esta vez poniendo un poco de fuerza en mi voz, necesitando creer las palabras. Pero llegaré tarde si no me pongo en marcha, y eso no es lo que necesito el primer día. Le di a mi hermano un último abrazo, me puse el abrigo y agarré la mochila, colocándola en mi espalda, antes de dirigirme a las escaleras. «¿Me envías un mensaje de texto?», gritó Joey cuando estaba a mitad de escalera. «Lo digo en serio, si te hacen cualquier mierda me dices e iré a resolverlo por ti». «¿Puedo hacer esto, Joey?», susurré lanzando una mirada rápida hacia donde estaba apoyado contra la barandilla, mirándome con ojos preocupados. «Puedo». «Sé que puedes». Su voz era baja y estaba llena de dolor. «Yo solo... estoy aquí para ti, ¿de acuerdo?», terminó con una fuerte exhalación. «Siempre aquí para lo que necesites». Esto fue difícil para mi hermano. Me di cuenta mientras lo veía indicarme que fuera a la escuela como un padre ansioso lo haría con su primogénito. Siempre estaba peleando mis batallas, siempre saltando para defenderme y llevarme a un lugar seguro. Quería que estuviera orgulloso de mí, que me viera como algo más que una niña que necesitaba su protección constante. Lo necesitaba. Con renovada determinación le sonreí y luego salí corriendo de la casa para coger el autobús.